Para empezar, recuerden que es una breve consulta, no es la clase, digamos, la clase ya está subida al aula. La idea era que ya hubieran podido recorrer todo el material. Tratamos de no centrarlo tanto en la lectura, sino ir mechando con algunas cuestiones audiovisuales para que sea un poco más amigable para ustedes, pero sobre todo es empezar a escuchar eh, estos comentarios, dudas, cuestiones puntuales para ya después, como decía el profe, subir el material, que de vuelta, que si bien es privilegiar un medio, yo les aseguro que a veces privilegiar un medio y dar cuenta de que saben lo que han leído, se nota mucho más, es decir, no es copiar ni pegar ni hacer cualquier cosa, sino que eso que hacen va a tener que después tener un justificativo a la hora de preguntar en el foro mismo que está en el aula, que no han preguntado nada, salvo esto de que no se veía bien una hoja y lamentablemente puede pasar eso, ¿sí? Nosotros tratamos de facilitar el material, no es obligación nuestra subir el material de lectura, ¿sí? Es bibliografía que deberían poder conseguir ustedes, nosotros la subimos como una cuestión para facilitárselos, ¿sí? Pero no, nuestra obligación es dar la clase y publicar la bibliografía, ¿bien? Así que bueno, más allá de que alguna hoja no se pueda leer porque uno escanea y no siempre es lo ideal, el material en general ha sido, creo que, accesible para todos, ¿no? Bien. Decían, esto tiene que ver con ustedes, a ver qué dudas puedan llegar a tener, comentarios. Buenas tardes, ¿Ninguno? profe, ¿cómo le va? Buenas. Yo tenía duda con respecto al texto de Verdad sobre la droga. Sí. No me quedó bien en claro lo que planteaba el modelo sociocultural, en qué se diferenciaba del psicosocial. ¿Viste el contraste que había en el PowerPoint después? Eh, el de la clase ¿Pudiste? que usted subió de la hora más o Sí, menos. porque Sí, no, pero de la clase no, yo creo que también después subí el PowerPoint sin el comentario, donde estaban un poco marcadas las diferencias, digo, podés ir a verlo allá, pero básicamente la diferencia es que el psico, digamos, el modelo más psicosanitario, psicosocial, se le dice alguna cuestión, eh, establece que la primacía en la problemática en el psico está puesto en el sujeto, en la persona, en el sí. individuo. Y en el otro, en el sociocultural, saca un poco del centro la persona y lo centra sobre todo en la cuestión cultural. Les pongo un ejemplo. Para ustedes tener claro el texto de Knowles, es esta cuestión que está muy al principio y por ahí uno no detiene mucho, que para tener el problema del consumo problemático, por hoy ya ni siquiera es de las drogas, porque el consumo problemático está presente en un montón de esferas que ni siquiera tienen que ver específicamente con la sustancia, con un objeto, con una droga. Hay eh, eso después, si quieren verlo, creo que se los dije la otra vez que este documental de Netflix que está que es bastante reciente, que está circulando bastante, que era el drama de las redes sociales, creo que se llama así, y por ejemplo, cómo establecen que el mecanismo que está puesto en las redes sociales es el mismo mecanismo que está pensado psicológicamente en las máquinas de las fichitas, ¿vieron? Esas que tiran la palanquita y tienen que caer las tres figuras iguales, ¿sí? Que se llama, que es un sistema de variación de, ¿cómo se dice? Perdón, me sale en inglés, pero es un sistema de recompensa variable que ahí en el documental mismo lo explican y cómo es que uno entra a las redes sociales
la mayoría de las veces no encontrás nada y seguís buscando. A veces encontrás en las redes sociales, encontrás algo interesante y muy de vez en cuando encontrás algo que te interesa mucho. Pero el mecanismo como recompensa psicológica es estar todo el tiempo a ver qué novedad hay. Y hoy por hoy no hay red social que no sea Te la mando de ninguna, nuevo, que Manicito, no no te tenga hagas algo de problema. esto, ¿no? Ustedes vieron esto de los estados que está presente en todos, desde el WhatsApp, que antes era solamente una mejora del chat. Cuando instalan la cuestión de los estados es entrar para ver qué hay de nuevo y para ver si hay algo ahí de nuevo que me puede satisfacer a mí, que me puede causar cierto regocijo. Bueno, eso es un mecanismo que tiene que ver muy planteado desde las adicciones, pero volviendo un poco a la pregunta y contextualizándola un poco. Para pensar siempre un consumo problemático, hay que pensar esas tres esferas que está puesta ahí, que es el contexto, es decir, lo social, el sujeto, la persona y la droga. De la interacción de esas tres esferas es que se puede entender cómo es que se caracteriza una problemática, tanto en una lectura general cuando uno va a hacer prevención, como en una lectura de una persona individualmente cuando uno va a trabajar sobre ese caso específico. Siempre hay que tener en claro esas tres esferas y cómo se articulan. Lo que la Ahí va autora la misma Knowles resolución. plantea en el La texto resolución fue es ver adjunta en el cómo los primer distintos correo campos, que te el mandé de las médico, el mesas de exámenes. jurídico, Necesito el por favor que me psicológico mandes y una el fecha antropológico y social, tribunal, cada vez porque que si no abordan vas a la terminar problemática de las tomando drogas, examen siempre hacen una antes de reducción en Navidad. alguno de esos campos. ¿Sí? Sí, Entonces, lo que plantea la autora claramente es que ningún campo supera al otro y que los cuatro campos hoy por hoy están interactuando sobre la problemática y cuando uno empieza a pensar algo de esto, uno ve que están esos tres campos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que el social sería como que el psicológico responsabiliza al sujeto por su consumo y el social responsabiliza al contexto por ese consumo. Entonces, a ver, para darte un ejemplo medio tonto, en Jamaica el consumo de marihuana es algo que pasa casi, no te quiero exagerar, pero creo Sí, que el no último me cálculo que habían parece hecho mala era que idea. el Es 70% una de los jóvenes, posibilidad, casi el 80% de los jóvenes de pero Jamaica como los softwares son consumen específicos de cada marihuana. cátedra y de cada trabajo Bien, práctico, ahí lo que dice este modelo es que el pero bueno, consumo es de una buena marihuana en posibilidad. Jamaica responde a ese momento, responde a este momento, responde a esta cuestión y es hasta una cuestión hasta casi religiosa que tiene que ver todo con una cultura del Rastafari y del reggae y de un montón de cuestiones que ese consumo es cultural. Entonces, ahí es donde el sujeto no tendría nada que ver, tiene que ver con que en qué cultura y en qué momento de la historia nació y que depende de ese momento de la historia va a consumir eso. ¿Cuál es la crítica que hace la autora? Bueno, diciendo, bueno, entonces si solamente el consumo tiene que ver del contexto, es decir, tiene que ver cómo lo social plantea el consumo, digamos, ni la sustancia ni el sujeto tienen demasiado que ver. ¿Sí? Pero básicamente la diferencia es eso, es en el social lo individual y la sustancia no juega mucho, en lo psicológico juega mucho lo individual y ni siquiera el contexto ni la sustancia juega mucho, y en el jurídico y en el médico lo que está presente, sobre todo y lo que le da mayor importancia, es a la sustancia. Lo jurídico trata de determinar que no se consuma mucho, penando el consumo, cosa que por ejemplo pasa en Argentina y pasa en gran parte del mundo, no en todos, por ejemplo en Uruguay que se haya legalizado el consumo de marihuana, quiere decir que el campo jurídico, al menos en el consumo de marihuana, no entra ya como pena, porque el campo jurídico lo que quiere es establecer una pena, creyendo que si yo te aviso que si vos fumás te voy a meter preso, con que vos sepas que te voy a meter preso, vos vas a dejar de fumar. Bien. sí. Y el médico, a lo que asocia mucho, es a la sustancia con un virus. Bien. Entonces hace con la sustancia droga lo mismo que estamos haciendo hoy con el COVID, ¿no? Es alejarnos del COVID, no tocar el COVID, no entrar en contacto con el COVID, porque donde vos entras en contacto con el COVID te va a infectar. Bueno,
Cuando hay un discurso médico sobre las drogas, y de vuelta, cuando decimos un discurso médico, es como caracteriza, no quiere decir que los médicos piensen esto, pero la formación en medicina y el discurso que se obtiene en general de la medicina y sobre todo el modelo médico hegemónico, es que el sujeto no tiene la culpa de contraer un virus, ¿no? El virus está ahí, vos te podés prevenir y la única prevención que hay es no entrar en contacto. Bueno, lo que ha hecho el campo médico al tratar de trabajar, sobre todo en prevención, es entenderlo así. Y de vuelta, lo que relata esta autora es un texto muy viejo, uno cuando lo lee, yo lo traigo porque no deja de tener vigencia, pero es un texto de 1974. Es decir, para que ustedes se ubiquen, es un texto anterior al Maata y que no deja de ejemplificar todas estas operaciones del mismo contexto, ¿no? Y es esto, es cómo desde cada discurso, desde cada campo, se centra en uno de los esferas, deja a los otros de lado, entonces eso lo que produce, sí o sí, es un reduccionismo. ¿Te expliqué un poquito? Sí, profe, muchas gracias. Sí, esa era ¿Era mi duda, eso? poder Bien. encontrar en qué se basaba cada modelo, pero ahí me quedó claro. Pero de vuelta, yo te digo, la manera de leerlos es ustedes desde eso, es tener claro que ella lo que hace es plantearle la problemática en tres esferas y caracterizar cómo, igual estas características son mucho más profundas, están en el texto y están un poco más desarrolladas en los PowerPoint, en la clase explicativa, que no es para que sepan el detalle en diferente. A mí lo que me interesa y lo que nos interesa a la cátedra es que uno entienda que una complejidad no se resuelve si no es abordando esa complejidad, es decir, no es reduciéndola. El consumo de sustancias no se puede reducir. Sí hay que entender la complejidad y tratar de establecer estrategias eh, sin que sean reduccionistas. Bien, Muchísimas gracias. bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentarios? ¿Están todos de acuerdo con lo que dicen los textos? Profe, buenas tardes. Buenas. Eh, yo no vi ningún PowerPoint en el aula, solo está el PowerPoint, el que usted explica cuando Comentado. habla en el video, ese que dura como Bueno, entonces 54 puede ser minutos. que no me haya subido, ahora lo voy a subir el PowerPoint, que es el mismo PowerPoint que pasé, simplemente para que no tuvieran que escuchar, digamos, la hora de clase. Simplemente eso era para que lo tuviera. Pensé que lo había subido, pero por lo visto no. Ahí veo de subirlo ahora. Gracias. Sí, está subido. Dice PowerPoint APS. No, ese es el anterior, perdón. Ah, bien. Ahí trato de subirlo entonces. Mm. Bueno, igual vayan comentándonos. Digo, ¿están todos de acuerdo con lo que han leído ahí? Yo creo que lo que han leído en esos textos no es lo que en general circula en relación a los problemas en salud mental y a las problemáticas en consumo. Quizás me equivoco y es así. Entonces, más allá de que lean los textos, a nosotros nos interesa que esto sea un espacio para habilitar la discusión. Eh, Hola, profe. A mí no me había quedado claro, bueno, ahora ya explicaré un poquito más mejor la consigna de cómo iba a ser la presentación del trabajo, pero habíamos hablado justamente de hacer como una especie de observación de lo que nosotros, o sea, a través de experiencias por ahí que conocemos o que tenemos en la familia, poder aplicar el texto a una situación particular y ir viendo si se cumplen o no se cumple, qué sé yo, no sé, los artículos que están dispuestos. O sea, hay una ley que garantiza eh, los derechos. eh, y a veces se cumplen, a veces no se cumplen,
Y por ahí eso, mostrar en una historia particular un poco qué interpretamos nosotros, ¿no? No sé si está bien. Sí, nosotros nunca haríamos esto desde una historia particular, ¿sí? Porque Bien. llevar algo, digo, eso mismo sería Particular, incumplir la digo, ley, ¿no? general de una enfermedad quizás mental o no sé, de algún tipo de adicción. No sabemos muy bien cómo encararlo, por eso es que estábamos confundidos. No, por eso, digamos, nosotros nunca lo haríamos desde la particularidad, digamos, yo cuando digo particularidad digo desde la singularidad de uno, Bien. ¿no? Desde la propia historia, no porque eso sería ya, digo, ya sería estar de entrada es vulnerar todo lo que decimos ahí que sería vulnerable, no. Era hacer en referencia a esto, no sé, habíamos dicho hacerlo más amplio, ahora lo vamos a recortar, porque justamente desde el viernes, el domingo se publicó un artículo en Infobae que levantó mucha polémica desde una asociación, que son asociaciones medias raras de psiquiatras, digamos, que no sé qué tan representativas son desde de la cuestión, justamente publicando un montón de cosas y nosotros lo que queremos es que lean ese artículo, que ahora cuando termine el horario de consulta lo vamos a subir, y que hay un montón de cosas planteadas ahí que para nosotros contrastan con lo que le hemos querido transmitir y con lo que dice la ley y con lo que dicen todos los artículos acá, y que nos parece interesante que ustedes puedan hacer ejercicio de a ver si esto lo que dice el artículo están así, si ustedes opinan así o no, y no desde la opinión personal, digo, de vuelta. Bien. Es de una opinión yo leí formada. un artículo que tenía que ver con cuántas veces se toman las enfermedades de las personas como una burla, ¿no es cierto? Y hablaba en particular de la esquizofrenia y habían tomado, no me acuerdo ahora el número, pero como 500 artículos de distintos diarios y revistas, y entonces destacaban que la palabra era como, no sé, como una especie de burla que se aplicaba. Sí. Entonces lo habíamos pensado como la poca conciencia y la poca empatía que hay y el poco conocimiento de algunas enfermedades y cómo eso repercute en las personas, ¿no? que las sufren. Sí. Y en las familias. Como les decíamos la otra vez, todas las estadísticas de todo organismo internacional, nacional, opinión profesional, establece que el campo de acción sobre la salud mental es no menos del 40% en general de todas las consultas que tendrían que ver con salud mental. Es decir, ni siquiera con consultas, es decir, con cualquier práctica de salud sería casi el 40%, directa o indirectamente. La gran problemática es que ante algo tan masivo no existe la accesibilidad para que la población pueda trabajar sobre esa cuestión. Entonces, generalmente cuando se llega muy tarde, se llega con una cuestión muy deteriorada, se llega con muchos años de sufrimiento. Entonces, claramente, la cuestión del estigma, esto que vos decís en salud se habla de estigma, ¿no? Que es como esa marca, esa cuestión vergonzante por la cual la gente no consulta, ¿no? Generalmente pasa lo mismo también lo vamos a ver un poquito más adelante, con lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Está todavía esa cuestión muy vergonzante y de no accesibilidad, y lo que hace que justamente que no haya acceso ahí por parte de la población, no solamente ni tampoco del sistema, porque el sistema también sigue siendo como expulsivo y en un montón de cuestiones, y es una de los temas a trabajar, pero es muy difícil porque, bueno, es entender la locura y la salud mental y las adicciones como algo a lo cual hay que alejarse lo más posible, sigue estando muy, muy presente. Claro, sí, nosotros lo habíamos visto desde el video de mitos y verdades, ¿no? Como bueno, la gente percibe, se queda con ideas que por ahí y discrimina. Pero bueno, sí lo estamos armando, por eso estaba escuchando. Bien. A ver qué otras Bueno, ideas yo había ahí para nosotros. acabo de subirle el PowerPoint solo sin el comentario para que si lo quieren leer más detenidamente ya lo pueden estar leyendo, así que está. Yo pensé que estaba subido.
¿Y tienen que ser 2 trabajos o tenemos que elegir salud No, 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 lo vamos a hacer ahora, vamos a subir la consigna, vamos a hacer que sea desde este texto, porque en vez de ponerse a leer, me parece que es algo que tiene mucha actualidad y que a nosotros nos sirve como ejercicio para ver si ustedes pueden ubicar esta diferencia. ¿Sí? Porque de vuelta, lo que el artículo dice es una crítica generalizada, con algunas cuestiones que creemos que no, digamos, que tenemos claro que no son así, pero bueno, es instalar un tema y no por casualidad que quieren instalar ese tema, o sea que si ustedes quieren agregarlo desde otro lugar, bienvenido sea, pero básicamente es que ustedes puedan hacer la reflexión y el contrapunto con las leyes y con la bibliografía en base a algo específico. Gracias. Profe, ¿el trabajo va a ser día 2 o individual? No, no, lo vamos a hacer individual, como es algo mucho más escueto y no es un gran desarrollo, lo vamos a hacer individual. Total, creo que ustedes no están siendo demasiados. Ahí María, justo estoy viendo que subió el link de la nota, por si quieren ir chusmeándola también, pero somos más o menos 29, 30, o sea que en el formato de Padlets va a ser algo mejor que sea individual y no de a dos, porque bueno, se va a reflejar un poquito mejor el trabajo que cada uno ha hecho sobre la lectura y la reflexión, ¿sí? Gracias. Tenemos una buena cantidad de alumnos, ¿no? Yo pensé que por ahí algunos iban a desertar por la cuestión que había explicado que no íbamos a guardar los conceptos, pero mantenemos una clase de 30. Así que bien. Y Sí, lo con más... respecto a eso, yo me conecté tarde y yo no tengo el final de bioética porque justamente no hubieron mesas y de sociales tengo el concepto, pero yo creo que se va a contemplar llegado el momento como se vienen contemplando todas las situaciones particulares porque es ajeno a nosotros, o sea, no sabíamos que era por cupos y bueno, no sé, yo voy a seguir cursando la materia hasta que facultad lo resuelva, si va a agregar otra mesa, porque igual la cursada termina en febrero, quizás antes de febrero disponen una mesa, no sé. No, Y la no, cursada termina el 29 de diciembre, según bien, porque en el... química nos dijeron que terminaba a fines de febrero, de hecho siguen Ah, con bueno, yo teorías sé que el después. calendario académico, salvo que haya alguna modificación que yo no me enteré, lo que sé que el calendario académico es hasta el 29. Y se toma Bien. examen hasta el 23 de diciembre y no se toman más porque justamente como hay que ir a firmar las actas, tienen 48 horas, si se tomaran el 28 y el 29 tendrían que ir a firmar las actas en febrero y se complica. Voy a confirmar Pero hasta entonces eso ahora, sí, pero porque bueno, justo ayer creo o antes de ayer tuvimos química y nos dijeron que no, que sí puede nos van a ser que ellos evaluar hasta hayan tenido diciembre. algún arreglo en especial. Quizás. Yo eso lo puedo consultar con la secretaria académica porque sería una posibilidad. Eh, Puede ocurrir también que el de arriba baje en la orden de decir, miren, se va a contemplar la condicionalidad hasta con 2 final, aunque ya si debían un final ya no se aceptaba la condicionalidad. Pero yo las decisiones que van a tomar otros no me puedo hacer cargo, yo me puedo Claro, hacer cargo de seguro. lo que nosotros decidimos esto hace bastante tiempo porque se nos generaron problemas que por ahí por 2 o 3 se afectan todos, pero en realidad decidimos no salirnos del calendario académico, del reglamento académico en esta situación, porque cuando nosotros recién empezamos habíamos guardado conceptos y no y habíamos especificado que era hasta la mesa de marzo y a pesar de haber especificado hubo gente que
vino a fin de año o al otro año diciéndonos, pero ustedes no guardaron conceptos, nosotros nos vamos a ir a quejar al centro de estudiantes. Y la verdad que No, se nos entiende, sí. sentimos que habíamos puesto la buena voluntad y no... Entonces dijimos, no, mira, no vamos a guardar conceptos en una materia con promoción, no sé, sí, Núñez. No, digo que en ese sentido, digamos, como dice Gabriel, nosotros no podemos ser brujos ni adivinos de qué es lo que va a resolver, digamos. Uno puede guardar la esperanza y la verdad que, bueno, la situación del COVID hace que la realidad se vuelva impensable todo el tiempo. Nosotros siempre, salvo el primer año, que era de mucha excepcionalidad, después todos los años, nosotros respetamos el estatuto, porque el estatuto es algo que nos atraviesa a todos, ¿sí? Cursar, presentarse, la universidad es pública, como toda cátedra de una universidad pública, está abierta a cualquiera que pueda participar. Ahora, que lleguen hasta el final no quiere decir que puedan promocionar, acreditar o rendir el final. Eso lo podrán hacer los que están dentro del estatuto y dentro de lo que a nosotros nos permite el sistema. Claro, Lo que nosotros no, damos yo es dar no he leído contenido. nada ni he dicho nada, me quedé con la idea de que el cierre de cuatrimestre iba a ser en febrero. De todas formas, si igual, o sea, como oyente igual me sirve porque podría rendirlo libre, llegado el caso, o bueno, volver a cursarla si no me siento Sí, por preparada el supuesto. año que viene. Acá no se Pero, expulsa a nadie, al contrario, nosotros cuanto más seamos, mejor, porque son más voces para escuchar, más cabezas para pensar y más ideas para aportar. Pero bueno, lo que dice la resolución, yo ahora no me voy a poner a preguntar, pero yo estoy seguro que la resolución hablaba del 29 de diciembre. Por supuesto que sí, va a haber mesas, en realidad hubieran quedado, o sea, no hay lugar para todas las mesas de examen. O sea que por más que se les hubiera avisado, que se hubieran salido corriendo, pisándose la cabeza a ver quién pedía una mesa más. no, digo que como todo está nuevo y todo el tiempo cambian las situaciones, porque Sí. yo creo que nadie está preparado, digo, capaz después se mejora o se piensa en otra Pero cosa. por supuesto, nosotros no Esta es del sabemos qué va a inicio, es la pasar, primera sí. mesa. Entonces, Pero no creo que a ver, salvo que vean que las condiciones de examen son óptimas. ¡Ay, qué bien que nos va! Genial, vamos a poner más mesas. Yo claro. no sé, Sí, pero... es difícil igual rendir online. Yo me había anotado en el de bioética y me anoté en otro final. Y bueno, Ajá. para nosotros como alumnos va a ser una experiencia también, ¿no? Y para nosotros como docentes también. Y Yo iba a ustedes estar en como docentes no semiología me ahora y quiero la imaginar. pasaron, iba a empezar el 4 ahora en una mesa y la pasaron para el 23, así que... Pero yo estaba Claro. esperando ser de los primeros para chusmear a ver cómo se hace. Pero no Sí, solo bueno. eso, sino que la Y el cantidad tiempo de que demora, alumnos, porque claro. Y que no sí, nos se pase como nos entiende. pasó hoy a la mañana, les decía, en la que se cuelgue el campus y fue. Y una clase que empieza a las 6 de la tarde, se cuelga el campus a las 10 de la noche, que estamos tomando, vamos por el alumno 6 y son 10. ¿A quién le decís que te arregle el campus? No, sí, yo tengo una amiga que se recibió ella y estuvo como hasta las 12 de la noche. No, Por los nosotros ya turnos y dijimos. se hacen, yo no sé, para ustedes que están ahí debe ser agotador. Pero bueno, No, más allá y de yo, eso, digo, yo voy a empiezo a la seguir la mañana. Yo cursada primero aunque voy mis al centro de condiciones no salud, sean. después hago lo de pediatría, la actividad del departamento y después va a seguir el examen más que cabecear en el examen, no. Pero, o sea, va a ser agotador. Y de salud de la comunidad no pidió nadie. Hay mesas de ciencias sociales, pero es claro, si no tienen bioética no pueden rendir ciencias sociales. Sí, es un obstáculo. Bueno, gracias, profesor. No, por Claro. favor. Esto. Profesor, No pidan disculpas. No, si emitir una opinión o hacer una pregunta no es para pedir disculpas. profesor, Sí, ¿quién habla? Rodrigo Marelo. ¿Qué haces, Rodrigo? Muy bueno el video que mandaste el otro día, Bueno, muchas gracias. No, quería aprovechando la oportunidad de que justo estábamos tocando este tema, una situación que me pasó a mí. Yo promocioné Ciencias Sociales y Medicina ahora en el primer cuatrimestre, Sí. pero cuando me pasan la nota al CIU Guaraní, solamente me pasan el concepto, como que no había promocionado. Entonces hago el reclamo, me comunico con Guillermina Oviedo, ella me dice que lo va a hablar con Gorchuelo,
que realmente sí tenía la promoción, y después me comunico con Graciela Sandoval y ella me dice que las promociones al CIU Guaraní solamente se iban a pasar una vez que volviera todo a la normalidad, es decir, la presencialidad y todo eso. Entonces a mí en el sistema solamente me quedó cargado como que tengo aprobado el concepto, nada más, a pesar de haberla promocionado. Ese es todo un tema. No sé si Vamos. lo planteo justo que ahora se está tocando este tema así, no sé si algún otro alumno que haya cursado Y le veremos sucedió eso. también. Veremos las situaciones Sí, particulares, las veremos en el momento en que se resuelvan. O sea, ahora no podemos, pero yo creo que las situaciones particulares sí las vamos a tener que evaluar. Si a vos te pasan si vos automáticamente te pasan el concepto como promocionada, y bueno, hay que ver qué es lo que pasa, cómo pasan los conceptos, qué les autoriza el CIU, cómo lo arreglan, es bastante complejo. Claro, claro, no, en el CIU solamente me figura como que tengo aprobada la cursada, a pesar Bueno, de que si la tenés el promocioné a concepto. ciencias sociales. Claro. A ver, Hola, profesor. Buenas tardes. Yo estoy en la misma situación que el compañero. También el cuatrimestre pasado saqué por promoción Ciencias sociales. sociales, sí. Sí, y también me contestaron lo mismo, que hay que estar tranquilos porque, bueno, esto cuando se vuelva a la presencialidad, las promociones van a ser pasadas. Ahora solamente están pasados los conceptos. Entonces no hay problema. Ah, ok, Sí, ok, me quedo más sí, tranquilo entonces. me dijo que no había ningún problema, que por el momento se pasaban, pero las promociones nos las iban a pasar en febrero, cuando se vuelva a la presencialidad. ¿Están seguras que en febrero se va a volver a la presencialidad? O bueno, es lo estimativo, no se Sí, sabe, yo la pero verdad bueno. que no sé. Yo nadie le sabe dije, mucho. a principio de año a mi hijo en Bellas Artes en La Plata, la secretaria de Ciencia y Técnica le dijo, Rodrigo, hasta mayo del año que viene olvídate. Claro, es Bellas Artes, ellos se juntan, tienen otro... Mantener el aislamiento en Bellas Artes es bastante más difícil, pero eso fue lo que le dijo, yo no tengo ni idea qué es lo que va a pasar. ¿Vieron la propaganda que en cuotas se hace mejor cosas? Bueno, eso es lo que nos está pasando ahora. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Daniela Jara les habla. Yo quería saber, Ahí te veo, para Daniela. pasar en limpio, si nos van a esperar con los conceptos. O sea, como No te entiendo, Daniela. que si nos van a esperar con los conceptos cátedra o no. No vamos, no. Los conceptos no se Nosotros- guardan. No, De no. vuelta, chicos. Nosotros Bueno, evaluamos. yo estaba hablando con... ¿Sí? No te escucho. ¿Qué Yo estuve estuviste hablando con quién? con la decana y bueno, le planteé la situación porque como que todos estamos invirtiendo nuestro tiempo en las cátedras, en la materia, en muchas materias. Sí. Y dijo que todos los alumnos estamos autorizados a cursar sin los finales requeridos por el plan de estudios porque se nos inscribió uno por uno en el CIU, exceptuando el final que adeudábamos. O sea que como que yo le planteé eso de que si los profes no podían... ¿Cuántos finales debes? El de bioética. Mira, si nosotros, yo te voy a decir, la cátedra habitualmente no lo hace. Ahora, si hay una resolución que dice que los conceptos deben ser cargados igual aunque deban 2 exámenes, 3 exámenes, no hayan terminado el secundario, no hayan terminado el primario, nosotros tenemos que obedecer la resolución. ¿Sí? Pero nosotros no les podemos decir, sí, te vamos a guardar el concepto. Si ustedes bajo su propio riesgo continúan, bienvenidos, acá todos son bienvenidos, ¿sí? Pero si no hay una resolución que nos diga que aunque deban 200 exámenes, nosotros les tenemos que... La cátedra del concepto no se los va a guardar. Ahora, si nos dicen que tenemos que... Los que están inscritos en el CIU, si aprobaron, ya es distinto porque no somos nosotros. En el CIU ustedes están autorizados para que se les cargue. Hay una resolución que dice que en el sistema universitario guaraní a ustedes nosotros les podemos guardar los conceptos. Y les guardaremos, y no se los guardamos. Le damos el concepto como aprobado. No sé si está claro. Eso no es guardar. Guardar es como decir, yo te lo guardo
no te lo paso a fin de año, te lo guardo para dentro de 6 meses. No. Si a nosotros nos autorizan, nosotros no guardamos, cargamos el concepto en el SIUC cuando nos indiquen, va. Pero eso depende de la resolución, depende de que haya una resolución de las autoridades. Entonces, O sea que no la tengo solución problema. sería que haya una resolución y ahí, en ese caso, sí nos guardarían el concepto si sale una resolución. Si sale una resolución, no les guardaríamos el concepto, les cargaríamos el concepto. ¿Sí? Cargaríamos el concepto, porque no está guardado, está cargado. Me dicen, mire profesor, mire cátedra de salud de la comunidad, hay una resolución que dice, visto, se resuelve, o nos dicen, como no hace falta, nos dicen a todos, nos bajan el mismo, miren, van a tener que dar el concepto a todos los alumnos que, aunque deban bioética y ciencias sociales y medicina, hayan cursado y hayan aprobado el concepto. Ningún problema, está escrito, lo hacemos. ¿Entendieron lo que dije? Sí, o sea que ahora no hay una resolución, pero podemos hacer que haya. Y no sé, eso lo tienen que manejar ustedes. No creo que sea tan fácil. Yo no diría hacer que haya, que hagan la resolución, porque me parece medio ahora no hay una resolución, pero podemos solicitar que existe una factibilidad, ¿no? Que existe la factibilidad de que esto se realice. Podemos hablar con las autoridades a través del centro de estudiantes y decirles, ¿no?, que ante esta situación que se ha dado tan irregular, y nosotros que hemos estudiado y trabajado, porque yo doy fe que están trabajando acá, solicitamos que se nos permita aprobar las asignaturas, eso el centro de estudiantes lo maneja mejor que yo, las asignaturas del segundo cuatrimestre, aún adeudando los exámenes de las correlativas y las precorrelativas. Y si dicen que sí, vamos por más. Pero, esa me gusta. Pero en ese sentido somos bastante peronistas, ¿sí? Adentro de la ley todo, afuera de la ley nada, ¿sí? Nosotros no podemos hacer ningún acuerdo ni nada por el estilo porque, primero, no es justo para todos y segundo, sabemos que no funciona, ¿sí? Y da lugar a un montón de malos entendidos. O sea que para eso, lamentablemente, está el estatuto y las excepciones tienen que ser por escrito, ¿sí? Sí. Igual quiero destacar que varios de nosotros nos quisimos inscribir para rendir los finales, pero solamente había 40 cupos, lo que significa que el 60% de los alumnos básicamente quedaron sin la posibilidad de rendir. Y eso no es ni promover la igualdad ni la equidad tampoco. A ver, yo creo que sí, que es promover la igualdad y la equidad con las herramientas que se tienen. Hay cuestiones que no son políticas, sino que son real y son fácticas. El hecho es que si el aula virtual y los servidores no dan para más, no dan para más. Entonces, es más, hay un plan de, ¿cómo se llama? Plan de virtualización de las universidades, que se otorgó ahora, ¿sí?, para justamente mejorar todas esas situaciones. Yo le podría contar un poco de historia, ¿no? Que nosotros teníamos una carrera en la cual había amplio fondo, muchos docentes, teníamos muchísimas oportunidades de crecer y dar otras actividades, y en el 2016 recortaron bruscamente los presupuestos, no solo de docentes, sino que nos cortaron todo. Y la verdad que esto es otra vez volver a ver que a las universidades se las está jerarquizando, ¿no? Se les están bajando fondos. Y creo que una de las luchas de la universidad pública es esta, es destinarle los presupuestos y los dineros que necesitan para todo, porque sin plata no funciona. Entonces esto, cuando uno habla de virtualidad, habla de brecha y habla yo el otro día lo dije, de la brecha cognitiva y la brecha tecnológica. La brecha tecnológica en la universidad
tiene que ver con esto. O sea, se ha visto superada bruscamente toda la capacidad. Y la capacidad de conectividad en Comodoro también, ¿no? Entonces, a mí me parece bárbaro que todos peleemos por todos los derechos y que peleemos por una universidad pública mejor, más grande, que nos incluya, que sea inclusiva, que sea pública, inclusiva. Pero cuando vamos a la realidad y al contexto, nos encontramos con que, hermano, ¿cómo hacemos para tomar examen a todas las materias de toda la facultad con estos servidores que tenemos, de toda la universidad, perdón, con estos servidores que tenemos? Y bueno, se ha distribuido un cupo, y en ese cupo, bueno, yo no sé cómo fue que que terminaron, si fue que los primeros que pidieron ganaron, pero Algo así. que entonces, si no te hubiera estado quejando vos, se hubiera estado quejando otro compañero tuyo que le faltaban. En realidad hablo por la mayoría, porque nosotros, bueno, como sabrás, tenemos un grupo donde nos contamos cosas, hablamos, qué sé yo, y bueno, la mayoría tenía esa queja, ese reclamo porque la mayoría se quedó con bioética colgada. Sí, me imagino. Claro, el 40% puede rendir porque el 60% no. Ahí está el porqué, porque la capacidad operativa del servidor de la universidad no da para tanto. Entonces... Claro. Pero lo que voy es como que sea una ley más pareja. Si o rinden todos o no rinde nadie. Y rendimos todos después presencial. ¿Y por qué? No sé si me explico. ¿Por qué? Pero no, yo no creo eso. Yo creo que si no se puede hacer todo por todos, hay que hacer algo por alguien. Y tenemos que trabajar con la capacidad que tenemos. Pero bueno, esas son cuestiones, yo los entiendo a ustedes, que yo estaría agarrándome la cabeza contra la pared, porque... Pero sí, bueno, pero de vuelta, el tema es que estos reclamos, estos reclamos legítimos, y la universidad es un gobierno compartido, digamos, no es que es un claustro donde se toman decisiones ni a la ligera, ni priorizando a los alumnos, pues siempre, tanto en esta carrera como los docentes, como en esta cátedra, siempre hemos tratado de pensar en esta cuestión antes, que no se puede hacer todo, lamentablemente no se puede hacer todo. Y ustedes como estudiantes tienen las vías para llevar un reclamo legítimo, y acá es donde la queja no resuelve. Yo los entiendo, todos los profesores que estamos acá hemos sido estudiantes y hemos sido víctimas de una infinidad serie de cuestiones injustas, que no quiere decir que ustedes las tengan que vivir, pero sí lo que ustedes tienen que saber es cuáles son los organismos de la universidad para vehiculizar y establecerlo que ante un reclamo legítimo se vuelva una cuestión de justicia. Lo que nosotros decimos es que lo que está fuera de la ley no podemos nosotros resolverlo fuera de la ley, porque ahí serían dos faltas. Entonces sabemos que históricamente hay muchas cosas que se hacen por fuera de lo establecido. Nuestra política es clara. Lo que está dentro de la ley, lo que está dentro del estatuto y lo que resuelve la universidad, nosotros lo acatamos. Nosotros no podemos hacer ningún acuerdo, ni general ni individual, por fuera del reglamento. Y las excepciones que contempla el reglamento. Solo eso. Okay. Bueno, genial entonces. Pero está buenísima esta charla de equidad y de brecha. Esta charla de equidad en cuanto a las conectividades. Sí, yo les puedo decir que, hablando del tema, me encontré cuando empezó el aislamiento, empecé a ir al centro de salud y empecé a interrogar a las mamás que consultaban con sus niños, cómo era su familia y cómo dan las clases, cómo llegaba el sistema educativo. Y la verdad que es bastante... tenían un celular para 6 personas. Por supuesto, con el plan Conectar Igualdad hace 4 años que no se distribuyen computadoras, así que ustedes no deben tener computadoras terminadas en su secundario. Y había muchas personas que no tienen wifi en la casa y que trabajan con datos y que tienen 5 o 6 chicos, 2 en el secundario, 2 en el primario, 1 en el nivel inicial. O sea, la brecha digital en este momento, en la época, ¿no?
era de la información y el conocimiento. Yo diría que es casi un derecho, ¿no? La conectividad, porque es como una biblioteca. A ver, cuando se empezó a enseñar a leer a la gente, las bibliotecas públicas formaron parte y forman parte de las unidades barriales, de los centros vecinales. Bueno, yo no sé si esto de buscar conectividad y buscar un lugar donde tengan y mejorar la calidad. Mirá lo que le pasa a Núñez con los residentes que tienen que trabajar online y no tienen conectividad, ¿sí? Pero es interesante eso. Acá estamos hablando de una inequidad, ¿sí? Entonces, se habla de un derecho, ¿sí? Pero no tenemos la forma de asegurar ese derecho para toda la población. Y eso es práctica, ¿no? Eso es concreto, o sea, acá no hay abstracciones, hay concreto, señores, yo me tengo que conectar y no tengo. No sé qué opina el resto de la cátedra. Yo creo que se puso en evidencia la falta de recursos. Es decir, esto mismo que ha planteado la compañera en relación a la capacidad de los servidores para poder rendir un examen final ha sucedido en otros niveles también, como nivel secundario. Hay muchos alumnos que han quedado excluidos de la virtualidad, de poder seguir cursando un año, aunque sea de forma virtual. Hay alumnos que han quedado fuera, lo mismo en la salud. Sucede eso. Creo que se trata de una situación más de recursos que han quedado en evidencia, que de decisiones de excluir o no excluir, de la equidad o no. No creo que sean cuestiones de malas intenciones, sino que esta situación repentina de pandemia puso en evidencia justamente eso. Sí, no, nadie juzga la intencionalidad, o sea, estamos describiendo situaciones. Claro. La situación en salud llegó a ser crítica. A ver, me llaman por teléfono ahora 2 o 3 semanas atrás, una señora que yo le atendía a los chicos de hace muchísimos años y la conozco de otros ambientes, y me dice, lo están llevando a Jorge, no me acuerdo el nombre del marido. El marido te había consultado el día anterior, te había pensado que era una neumonía, no le habían hecho el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de POC. Se lo hizo la médica de guardia mientras lo llevaba al hospital. Cuando llamo por teléfono al hospital, el médico de guardia me dice, Gabriel, no tengo ni consultorio. No te digo cama en terapia, no tengo ni consultorio y tengo a 30 afuera esperando. Así que llegó, se quedó en la ambulancia con oxígeno. Al otro día lo pasaron, quedó ahí en el no se llama Zoom, ¿cómo se llama? Bueno, en el shock room de la guardia. No, por supuesto que me dicen las médicas de pediatría que habían ido a ayudar a terapia intensiva. Me dice, Gabriel, dice, se desocupó una cama, hay 4 para entrar, están viendo cuál es el que está más grave o el que por ahí puede entrar. Y se murió a las 36 horas, falleció. Tipo de 60 años, laburante, que no le habían detectado el riesgo, pero que se había contagiado de COVID, desconozco las causas, pero y el sistema, por supuesto que ningún sistema, ante semejante demanda, ningún sistema soporta, porque vos no vas a tener un sistema de salud con 40 camas de terapia intensiva para tener ocupadas 2 por año. Porque hablar de salud es hablar de recursos. Claro, yo conozco la situación de la ciudad donde soy nacido, que es San Nicolás de los Arroyos. Existe una clínica que pertenece a la Unión Obrera Metalúrgica, es una clínica privada. Tienen un 6º piso, inaugurado hace un año aproximadamente, y en este momento ese piso está vacío, pero por el hecho de que no tienen más personal. El 70% o 80% del personal lo tienen aislado, personal de la salud, porque está contagiado.
están trabajando, digamos, tienen la capacidad de infraestructura edilicia, pero no tienen más médicos ni enfermeros. Bueno, ahí también tenemos otra situación. O sea, no solo el recurso material, sino el recurso humano. Entonces, Claro, claro. Muchas personas me comentan que se están muriendo en salas comunes, ni siquiera en terapia. Muchos enfermeros encuentran ya las personas que ingresan ya porque terapia está saturado, entonces no tiene a dónde derivar, falta personal. La verdad que una situación que lo ha desbordado. Con respecto a eso, el personal, ¿tiene algún tipo de apoyo? Porque es muy fuerte lo que se está viviendo dentro de los hospitales, de los sanatorios, con respecto a que nada, o sea, no hay recursos, no hay camas, la gente lo está sufriendo y uno como humano no tiene que enfrentar todas estas situaciones a las familias, dar contención porque quedan aislados los pacientes y el personal, ¿qué tipo de ayuda reciben? no, apoyo tienen una silla, una mesa, la pared. No hay apoyo para el personal de salud. Eso, a ver, a lo que se van a enfrentar ustedes el día de mañana es a esto. ¿Sí? Eso es medicina. ¿Sí? Se van a enfrentar al sufrimiento de la gente y se van a enfrentar muchas veces a la impotencia. ¿Sí? Pero a todo el personal de salud, esto yo hablo de medicina porque soy médico y escucho lo que dicen mis compañeros, pero preguntarle a Núñez cómo está. ¿Sí? Pobrecito, me lo tienen ahí. ¿Sí? Y cómo están sus residentes y las condiciones en que trabajan. Sí, hoy por hoy, digo, por ahí para tratar de articular un poco con salud mental, porque la pandemia trae a la luz esta cuestión, pero hoy por hoy, por ejemplo, el poder brindar contención a los equipos de salud, a los médicos, enfermeras, camilleros, personal de maestranza, de limpieza, que también son muchas veces olvidados y a veces cuando se habla de personal médico se borra todo eso que suelen estar tanto más en riesgo. Ejemplo, digamos, toda esta cuestión que tiene que ver con la ley de salud mental, la aplicación, formas de cambiar, también tiene que ver con una cuestión de presupuesto que no está, que no existe. Ejemplo, Comodoro Rivadavia es una de las ciudades de Chubut que menos recurso humano tiene en salud mental, pero lejos. Nosotros es algo que nos llevó años y sospechábamos, pero por ejemplo, Trelew, que es una ciudad que tiene la mitad o mucho menos de la mitad que tiene la población Comodoro Rivadavia y los alrededores, tiene más del doble del recurso humano en salud mental. Ejemplo a lo que nos llevó es que hoy por hoy, y por suerte y con mucho trabajo también de por medio, pueda existir desde hace un par de años una residencia, que mucho del material de la clase anterior y el video que produjeron las chicas lo hicieron con eso, pero hoy por hoy las residentes, que si bien son profesionales, están, digamos, ya empezaron y están empezando a trabajar a la par de un profesional, cuando ellos deberían tener todo un periodo de mucha formación y digamos, simplemente eso está ahí para, digamos, porque no queda otra opción que es el recurso que hay. Y así esa cadena de desgaste produce y produce muchas bajas y produce renuncias y produce un sinfín de problemas. Sí, me interesa recalcar que los residentes son profesionales, son médicos, son psicólogos, son trabajadores sociales, por supuesto que son profesionales en formación y que tienen un paraguas que los cubre, pero son profesionales y se tienen que hacer cargo de lo que les toca, ¿no? Eso me parece que hay que hacer, porque a mí me ha pasado, disculpame Núñez, pero me ha pasado que vienen, yo les digo el síndrome de la escuelita, ¿no? Que vienen a pedir clases cuando en realidad ellos tienen que trabajar, tienen que aprender al lado del paciente. Por eso quería hacer hincapié en eso, ¿no? ¿Alguien había dicho disculpame Sebastián o algo así? ¿Alguien quería hablar?
Bueno, si no hay preguntas, podemos dar por finalizada la clase. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ha servido Profe, para tratar distintos temas, inequidades entre ellos. profe, ¿Quién habla? Isabel, hola, profe, ¿Qué buenas tal, tardes. Isabel? Buenas Una tardes. consulta. Si rindo ahora el final de sociales en la mesa que es en diciembre, ¿se podría entonces promocionar esta materia? Tendría que ver cómo se manejan desde el SIU. Hay veces que sí, hay veces que no. Yo vamos a ver si el SIU nos permite cargarlo. Bueno, ¿Sí? gracias. Vos seguís dándole como para promocionar. Vamos a ver si el SIU nos permite cargarlo. Porque a veces no nos permite. El Bueno, hombre profe. propone y el SIU dispone, es así. El hombre propone el SIU. Estamos peronistas hoy. Sí. Una consultita, ya que estamos en el tema para cerrar. El que tiene ciencias sociales por promoción ya y el que ya tiene el final de bioética, ¿puede promocionar esta materia? En teoría sí. Ah, O gracias. sea, No, para porque promocionar ciencias sociales tendrías que tener la final de bioética. sí, Y yo si ya ya tenés tengo el final. promocionado ciencias sociales, como de rendir el final, o sea, estás en condición de regularidad. Así que yo no veo el por qué no. Ah, está bien, gracias. Sí, esa es mi situación. Yo tengo el final de bioética y tengo promoción en ciencias sociales. Bueno, como Rodrigo, así que sí. Claro, sí, sí, sí. Está bien, gracias. Claro, por eso era mi consulta de hoy, por mi temor de que al no aparecerme la promoción en el sistema me pudiera traer inconvenientes para promocionar salud de la comunidad. Quería hacer una última consultita, si se Consulte puede. nomás. Dice, el consumo de sustancias problemáticas en salud mental no está incluido en la ley de salud mental. Y era ese de mitos o verdades. Bueno, salía que era un mito. Pero yo leí en la ley, si no leí mal, esto es lo que quiero preguntar, es que sí está incluido el concepto de salud, de consumos de sustancias en la ley de salud. O yo No, estoy... no, me parece que la pregunta era media confusa. Lo que decía era que no estaba incluido, y era si era mito o verdad, y decía que era mito porque sí está incluido. ¿Sí? Ah, sí, En sí, sí, realidad, sí. por eso digo, me parece medio confusa el interjuego ese. En realidad lo importante de eso es esto, es que el consumo pensado como un problema de salud y específicamente como un problema de salud mental, lo que viene a establecer la ley es justamente algo de lo que ustedes leyeron en los textos, ¿no? Cuando decimos que el problema del consumo no es un problema moral, no es un problema ético, no es un problema de con quién me junto o de vicio, sino que es una problemática de salud, lo que hace la ley es poner dentro de una órbita algo que estaba generalmente y durante muchísimos años al principio separado de esa órbita. ¿Sí? Ejemplo, muchos de los tratamientos al principio pasaban a veces por tratamientos de orden religioso, donde tenían granjas y donde el único tratamiento posible era eso. Esto no quiere decir que a veces no sea necesario o que a determinada población eso le funcione, pero sí lo que establece es que el Estado es el que se tiene que responsabilizar sobre esos tratamientos y que tiene que estar dentro de la órbita de salud, y al estar dentro de la órbita de salud mental, y como establece la ley de salud mental, también dice que está dentro del ámbito del hospitalario, no como algo separado. Lo principal que establece la ley es que los problemas en salud mental son un tema más en salud y que no tiene que haber un hospital separado o tiene que haber un tratamiento separado de lo que es un hospital. Puede haberlo llegado el caso, como puede haber para una determinada patología, pero que no tiene que ser la generalidad. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Es algo que todavía sigue pasando. Antes, cuando llegaba una problemática de este tipo al hospital,
¿no? Y cuando salud, la parte de adicciones estaba por fuera del hospital, digamos, por fuera de la esfera de la dirección y del Ministerio de Salud, lo que hacían era que cualquier persona que entraba con un problema, y si decían, no, bueno, pues yo me fumé 2 porros, automáticamente lo sacaban de la órbita del hospital y lo mandaban a un centro de adicciones cuando en realidad la problemática era otra. Ejemplo, hay un tema que está muy discutido todavía en salud mental que es la cuestión de que se dice como de la doble patología. A veces hay cuestiones de salud mental de patologías graves y consumo, y a veces se pelean a ver si no es una esquizofrenia por tal lugar, no es un adicto a la cocaína va por tal otro. No habla de la integralidad. Entonces es como una movida política para volver a establecer que los consumos son un problema de salud, hay que abordarlos de esa salud, integralmente. Bueno, gracias. Muy buena la aclaración. Y Bien. yo ya quería comentar también el tema de la nota que subieron, que yo ya la había leído cuando salió, y sí, me pareció que justo con lo que yo estaba leyendo y tratando de resumir en mis cuadernos, no coincidía para nada con lo que decía esta psiquiatra. Primero con respecto a los nosocomios. O sea, me parece que la ley, cuando dice que hay que cerrarlos, hay que desarmonizarlos de a poco y tratar de reinsertar a toda esta gente, me parece que yo estoy de acuerdo que es lo más, digamos, primordial, porque la gente necesita reinsertarse en la sociedad, necesita el acompañamiento comunitario, como expresan la ley tanto nacional como provincial, trabajando a través de una red como es en la provincia del Chubut, y me parece como que la nota es muy caótica y que no coincide para nada con lo que realmente tiene como el espíritu de la ley, en mi opinión. Sí, lo que hablan de los centros, lo que se conoce como monovalentes o manicomios, no dice de cerrarlos, sino de reconvertirlos. ¿Sí? Porque también lo que salen muchas veces a decir es que se cierran camas, un montón de cuestiones. No es que se cierran nosocomios, sí se cierra la idea de hospital monovalente, es decir, que haya un hospital exclusivamente para salud mental. Un ejemplo interesante, y si a ustedes les interesa este tema, hay un hospital que si ustedes lo googlean se llama Laura Bonaparte. Laura Bonaparte era una de las madres de Plaza de Mayo fundadoras, que era psicóloga, y que en homenaje a ella había un hospital que se conocía como el Cenarezo, que lo reconvirtieron, digamos, era un hospital monovalente, era un hospital pensado exclusivamente para adicciones, y que a partir de la ley de salud mental hizo todo un cambio, ¿sí? Y es un buen ejemplo como para ver que digo, que no es un hospital que se cerró, que no dejaron a gente sin atender, que no dejaron gente, empleados sin trabajo, sino todo lo contrario, sino que tuvieron que sumar empleados porque esto implica mucho más complejidad, y cómo es algo que se puede hacer. Después lo que hay son intereses que son intereses económicos, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo apuntar a un tratamiento que apuntar a otro, a un control social que a otro, pero se los damos como un ejemplo interesante para que ustedes lo puedan pensar. Puede ser un ejemplo similar al caso que ocurrió en Río Negro, cómo se fue Claro. reestructurando y cómo se armó todo para ir desarmando esa estructura para poder largar sobre la base de otra estructura comunitaria, digamos. ¿Sí? Y Río Negro es pionero en cuanto a eso, ¿sí? Claramente la ley de salud mental hasta lo antecede en cuanto a justamente qué se puede hacer desde ahí y cómo. Y claramente, pero de vuelta, lo que hay a veces es mucha cuestión facilitadora de que creyendo que uno sabe algo, una sola cosa se resuelve todo. Bueno, no. Suelen ser cuestiones de mucha complejidad, de mucho tratamiento, y sobre todo ustedes, como futuros médicos y médicas, es una formación que no está muy presente en la carrera, que tratamos de suplantarla desde otros lugares, pero es algo con lo que ustedes se van a enfrentar todo el tiempo. Cuando ustedes empiecen a trabajar,
yo les aseguro que muchas veces le van a consultar sobre consumo, sobre situaciones que se presentan, y depende de ustedes qué tan claro tienen este panorama, esa primera intervención es fundamental. Y por eso nuestro interés como cátedra es que podamos trabajar sobre estas cuestiones. Está bien. Y otra cosita que quería preguntar, porque capaz yo no lo interpreté o tal vez no lo leí, pero habla con respecto a lo interdisciplinario, que dice que le da lo mismo el psiquiatra, el psicólogo, el visitador social. Yo no leí que la ley hiciera No. como algo, una diferencia o como que le diera potestad a un visitador, a un trabajador social para hacer un diagnóstico. No, la verdad que no interpreté No. lo que dice para mí No, no dice. no, es que justamente no lo dice. Y es de esas cosas de las que nosotros decíamos que es importante que ustedes puedan empezar, digamos, de vuelta, una mirada crítica, no por cualquier cosa, no por cualquier situación, sino para que ustedes sepan de qué se trata esto, digo, y es una discusión, digamos, hace muy poquito, no demasiado tiempo, digamos, muy poquito es ahora recientemente. No sé si ustedes vieron este video de una persona que apuñala a un policía. Esta persona tenía algún tipo de patología grave y que lo primero que empezaron a saltar de vuelta es la cuestión de la salud mental, como que el problema de la ley de salud mental que no permite internar. Digo, eso es otra mentira. La ley de mental permite internar, lo que pasa es que establece sí que hay que demostrar que se ha intentado otras cosas antes, ni siquiera tampoco demostrar que hay otras cosas antes, hay que demostrar en un equipo interdisciplinario que hay un riesgo y que está permitido. Pero bueno, es muy complejo y es muy interesante que ustedes puedan participar de esta, digamos, de esta discusión, porque es algo de actualidad y es algo que a ustedes los va a atravesar, sin dudas. No sé, María, si vos querías comentar algo sobre eso, algo. Quedan 15 minutos, podemos estar hasta 4:30. María, te damos la palabra. Estaba hablando con el micrófono sin encender. Por eso no te No, escuchábamos. un poco la propuesta tiene que ver con eso, con después de leer y ver el material, que puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? No guiarlos o anticiparles. Tanto la ley como el código que yo les mencionaba, que está en nuestro Código Civil, que es un código de fondo, lo del equipo interdisciplinario no prevé una cuestión jerárquica, pero ahí tiene que ver con las facultades de cada profesión. La nota también tiene como cierta cuestión de establecer esas jerarquías, en donde no es el sentido de la interdisciplina de ningún modo esto, decir, bueno, se interviene una trabajadora social, tiene establecidas sus facultades, que ya las tiene desde su matriculación, digamos, desde su colegiatura. Lo mismo, el psicólogo no va a medicar, y cada uno tiene sus incumbencias y su saber disciplinar específico. Creo que eso es lo importante de leer críticamente. Y otra cuestión que tiene, a mi criterio, la nota esta, el texto, es que la generalización en cuanto a las jurisdicciones, ¿no? Que es como una gran ensalada, y que esa nota refiere a un recorte específico de un lugar. Y bueno, nada, eso. No quiero adelantarles demasiado, pero bueno, el material lo tienen como para eso, para justamente poder elaborar cada uno de ustedes un trabajo crítico. Y ahí tienen como toda una gran guía de los puntos, y también para ver desde dónde se está hablando y quién está hablando, y
los intereses que hay detrás de todo eso. Ya es curioso que el título, ¿no? Que es como para enganchar, porque pareciera como que fuese una ley reciente, es una ley que tiene más de 10 años. Y bueno, nada, esto, como que atrapa la lectura, y bueno, es importante el ejercicio de ir un poco más allá de lo que se va leyendo y esto, poder pensar críticamente con el material que tienen, que me parece que es súper, como pusimos en la consigna, súper interesante para esto, para contrastar y para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. De por sí hablar de interdisciplina no quiere decir que todos hacen todo. Que yo como abogada pueda hacer un diagnóstico como médica, mucho menos psicológico, o esto tenga la facultad de externar, más allá de que la ley prevé que puede intervenir un abogado de parte. Y bueno, nada, esto. En la práctica sabemos que las internaciones existen, también la cuestión de qué implica que los jueces y las juezas tengan que participar de esas internaciones involuntarias, que tengan que revisar las condiciones. Y bueno, nada, eso. Me parece que tienen todos los elementos como para poder revisar cada párrafo de ese artículo. ¿Quién? ¿El verdulero? No. Buenas tardes. Quería hacer una consultita con respecto a un artículo de la ley de la provincia con respecto a la actividad de las comisiones interdisciplinarias, que dice que son de carácter consultivo no vinculante. ¿Qué significa que sea no vinculante? No vinculante quiere decir que no es legalmente obligatorio. Está bueno porque es un montón, pedimos. Quiere decir que es una consulta que forma parte de un criterio que se va a traer ponderar, hoy más tarde o pero mañana, no es determinante. Ah, bueno, gracias. Pero bueno, ¿tienen alguna duda más, alguna consulta más? Bueno, la verdad puede que... ser... Sí, perdón. No, habla vos. Yo iba a hacer una última dudita. Con respecto a la atención primaria de la salud, la ley prevé que esta estrategia, no sé si lo voy a decir bien, pero que esta estrategia tiene que tener incorporada a la salud mental. ¿Podría así como explicar o dar un ejemplo para que yo me dé cuenta más o menos de esta vinculación o cuál es la estrategia o quién es la estrategia de quién? Si la atención primaria de la salud tiene que tener estrategias para incorporar a salud mental o directamente, o sea, dentro de salud mental, que va a ser, digamos, una rama más de todos los hospitales, tiene que tener incorporada la atención primaria de la salud. De ahí puedo contestar yo. ¿Me dejás, Núñez? Sí. Tengo 2 ejemplos de atención primaria de la salud y salud mental. Crianza de apego y lactancia materna, desde la pediatría. Está bien, esos serían entonces 2 estrategias de atención primaria. La cuestión de atención primaria es de vuelta, es algo que también en Chubut ha tenido cierta avanzada, y es que en otros lugares la única salud mental que existía era el hospital monovalente, ¿no? Era el hospital psiquiátrico, digamos, era el neuropsiquiátrico, era, no me sale el de Capital, ¿cómo es que se llama? ¿Borda? El Borda, Boedo me salía, el Borda. Y ¿sí? Moyano, se te mezclaron los dos. Claro, es decir, no es que había equipos de salud mental, ni siquiera en el hospital, porque que haya un equipo de salud en un hospital general sería un segundo nivel de atención. Que haya atención primaria en salud mental es que haya equipos en los CAPS, y ni siquiera la necesidad de que haya equipos, sino que los equipos de salud que estén, sin que haya profesionales específicos en salud mental, tengan la formación para entender que sus intervenciones son en salud mental. El ejemplo que da Gabriel es pediatría.
hace desde mucho tiempo, y ya por su naturaleza, digamos, que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver con el apego, que tiene que ver con la semana del amamantamiento o la Semana de vacunación. lactancia materna, primera semana de agosto. Son prácticas que hacen a la salud mental, ¿sí? Que un chico, que un niño, que una niña sea lactante, no solamente previene la cuestión de la salud biológica, ¿no? El, el- 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 el dar la teta, el amamantar, o hasta el no poder amamantar, pero establecer estrategias que es necesario Esa me gusta. que ese primer vínculo sea con determinadas coordenadas hacia la salud mental. ¿Sí? Un vínculo saludable entre una madre o entre una persona que cumple la función materna, porque ni siquiera tiene que ser la madre o ni siquiera tiene que ser una mujer, pero que entienda que hay ciertas funciones que en los primeros días y en los primeros meses de un niño o de una niña son fundamentales, es salud mental como una estrategia de atención primaria. ¿Sí? No es solamente dar la leche o dar la fórmula o ver el calendario de vacunación. ¿Sí? Eso es que salud mental integra una estructura de APS que no es, salud mental no es el hospital, salud mental no es el psiquiatra. A eso es a lo que apunta en general, que es que incorpore una estrategia de APS. Bueno, gracias, clarísimo. Gracias. De nada. María, ¿qué te pasa, María? Estás muy callada. No, es que la idea es que puedan charlar ellos para no justamente influir en lo que puedan desarrollar. Está bien, Si hay buena más idea. preguntas, si hay más preguntas, vamos respondiendo, sobre todo las dudas, porque hay cosas medio específicas, quizás de la ley, como decía la compañera, o términos específicos que quieran preguntar, este es el momento. ¿Saben que nos va a faltar? Una clase de análisis del Padlet. Ay, nos vamos a quedar después conversando. Sí. Nos vamos a quedar después conversando, ¿no? No sé Sí. cuándo vamos a terminar el 4 de enero, no, vamos a tener que compartir, vamos a ver qué hacemos. Pero no estaría mal hacer una clase donde pongamos el Padlet y conversemos sobre cada una de las intervenciones. Sí. Vamos a ver, vamos a Sí. ver si llega a pasar eso, lo vamos a anunciar. O no, por ahí lo agarramos de sorpresa. Pero bueno, dejamos por ahí, chicos, ¿les parece? Bueno, profesor, gracias. Igual hay un foro abierto, así que si hay dudas o algo de los que les quede, está bueno que lo puedan plantear ahí en el foro, porque la idea es justamente que esto además sirva para seguir trabajándolo. ¿Ya está en el campus la consigna de la actividad? No, La la vamos vamos a a poner publicar ahora. termina y en un rato la abrimos. Bueno, Hay que nada gracias. más que ponerle visualizar para los alumnos, eso es todo lo que hay que hacer. Ah, ¿y tiene un tiempo? De una semana, calculamos. Sí, no le hemos puesto un tiempo específico que cierra, lo que pasa es que es la semana que viene, o sea, yo creo que tendrían hasta el jueves que viene. ¿Vos qué pensás, Sí. Núñez? Sí, sí. Hasta el 5 Bueno, para gracias. terminar de subir. ¿Sí? Está bien. ¿Nos quedamos, cátedra? Sí, sí. Sí. Bueno, los despedimos a los jóvenes estudiantes y nos vemos el viernes que viene. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, Chao. hasta luego. Chau, chau. Chao, profe. Buen fin de semana. Chao, muchas gracias. Chau, Chao, gracias. igualmente. Yo siempre sospecho, porque en pediatría me pasa lo mismo, que hay 2 o 3 que se quedan. Y para mí son los que ponen la cámara y se van a... Puede ser. Me ha pasado también en el CUP. Sí. Que yo digo, estos se durmieron y están ahí, tipo con el A ver, celular. Ricalde Rocío. Ricalde Rocío está como administradora. Ahora le quedó a Núñez, el administrador. TC, Tapia Carolina. Si lo podés pulsar, Tapia Carolina, Núñez. Echada. Listo. Ahí está. Bueno,
Yo cuando vimos toda la complejidad del Padlet y que íbamos a tener 13 comentarios y yo dije, estaría bueno por ahí tener, pero ¿cómo compactamos? ¿Sacamos alguna clase de consulta? Y La yo creo que verdad, sacar una clase de consulta si querés, porque digo, por ahí con esta modalidad lo podemos hacer todavía más interactivo por que eso, puntual en cada clase. No sé. ¿les parece Y que el tema, hagamos? Sí, perdón, María. no, es que el tema es que tampoco consultan, entonces si no sabemos Claro, qué leyeron, qué no leyeron, es como que no tiene mucho esperen que sentido voy a volver a parar la grabación, che.